Bien, vamos a continuación a proceder a efectuar las mediciones correspondientes. Todas las medidas se van a realizar empleando básicamente el mismo esquema, es decir, el amplificador a ensayar se le va a conectar un generador de señales a la entrada y vamos a utilizar un osciloscopio para medir los niveles de salida y entrada en cada una de las experiencias. El generador de señales que vamos a utilizar es un generador de funciones. En nuestro caso es el que se muestra en la diapositiva, en tanto que el osciloscopio que vamos a emplear va a ser un osciloscopio digital de dos canales de 50 MHz de ancho de banda. Prácticamente todas las medidas que vamos a hacer se van a realizar empleando como frecuencia de salida del generador un valor de 1 kHz o 1000 Hz. Esto es así porque, bueno, dadas las características del amplificador que vamos a ensayar, este es un valor de frecuencia relativamente bajo, pero suficientemente alejado de las frecuencias de corte superior e inferior del amplificador y representativo de la respuesta del amplificador en la mayor parte del ancho de banda del mismo. Dicho esto, vamos a proceder a medir. En primer lugar vamos a proceder a medir la ganancia a lazo abierto del amplificador. Ya hemos conectado el osciloscopio a la placa y hemos dispuesto el jumper correspondiente a la inhabilitación del lazo de realimentación de manera que el amplificador quede justamente a lazo abierto. Bien, los ajustes del osciloscopio han sido realizados conforme lo explicado previamente. Veamos, hemos seleccionado el modo de adquisición en promedio, hemos puesto el promedio lo más alto posible, en este caso 64. En lo que respecta al canal 2, que es el canal por el cual estamos, con el cual estamos visualizando la señal de entrada, hemos activado el filtro de limitación de ancho de banda y además el filtro digital lo hemos puesto en la función filtro pasa abajo con frecuencia de corte 2 kHz. Bien, hemos ajustado ya el menú de medición para que tengamos la lectura directa en pantalla de los valores pico a pico de la tensión de entrada y de la tensión de salida. La medición hay que hacerla en una condición lo más alejada posible de la región lineal de funcionamiento del amplificador. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo por ejemplo incremento el nivel de salida, vamos a entrar, por ejemplo, ahí hay una deformación de la forma de onda de salida, lo cual implica que el amplificador está siendo llevado a funcionar dentro de la región lineal. Eso no es lo que digamos lo que conviene. Hay que hacer las mediciones en una región de funcionamiento donde no se entre en zona lineal. Nos estamos limitando a verificar esa condición de modo visual. Pero bueno, para el propósito de esta actividad es suficiente de esta manera. Ahí tendríamos entonces una forma de onda de salida que parece estar libre de distorsión, por lo cual suponemos que el amplificador está trabajando en la región lineal, con lo cual vamos a proceder a medir la amplitud pico a pico de la tensión de salida y la correspondiente amplitud pico a pico de la tensión de entrada. Bien, ahí tenemos un valor de tensión de salida pico a pico de 6 volts. Tomemos nota de ese valor, por favor. En tanto que la tensión de entrada, el valor pico a pico está en torno a los 25 milivoltios. Está variando ligeramente por efecto del ruido, tal como lo señalamos, pero bueno, podemos tomar como válido
el valor de 25 milivoltios. Señalo que en estas circunstancias el amplificador está siendo ensayado para salida a carga abierta, es decir, el jumper correspondiente a la carga está desconectado, es decir, estamos midiendo la ganancia a lazo abierto sin carga conectada a la salida. Acabamos de hacer las mediciones correspondientes a la medición de la ganancia a lazo abierto. Los valores obtenidos fueron respectivamente 25 mV para el voltaje de entrada y 6 V para el voltaje de salida, ambos valores pico a pico. Con estos valores, el valor de la ganancia a lazo abierto resulta ser de 240 veces. Proceder a continuación a efectuar la medición de la ganancia a lazo cerrado. Para ello, lo que vamos a hacer es retirar el jumper que inhabilitaba la realimentación y conectarlo de modo que la misma se active. Como vemos, el nivel de salida ha descendido y esto se debe justamente a que cuando el amplificador está a lazo cerrado la ganancia disminuye notablemente. Vamos a restituir aumentando el nivel de la señal de entrada. Vamos a llevar nuevamente la señal de salida a en torno a los 6 voltios. Ahí estaría. Y vamos a proceder a habilitar el canal 2 para medir el nivel de la señal de entrada, que por supuesto ahora tiene que ser de mayor valor. Podemos tomar nota entonces de los niveles. Ahora tenemos 6 volts pico a pico como tensión de salida y la tensión de entrada en este momento es de... Podemos acá activar el filtro digital. A ver, vamos a ver de activarlo. Ahí está activado. De manera que la tensión de entrada la podemos tomar como alrededor de los 390 milivoltios. Eso puede ser un valor apropiado. Bien, entonces el cálculo de la ganancia a lazo cerrado, con los valores obtenidos que son 390 mV a la entrada y 6 V a la salida, respectivamente, ambos valores pico a pico, conduce a un valor de la ganancia a lazo cerrado de 15 veces. Proceder ahora a efectuar la medida de la resistencia de salida a circuito abierto. Lo que estamos observando acá en el osciloscopio es el nivel de la señal de salida justamente sin carga conectada, y lo que vamos a hacer ahora es insertar el jumper en el pin correspondiente y vamos a usar en esta ocasión una resistencia de 1 kilo ohm como carga. Elegimos esa de todas las que tenemos seleccionadas. Bien, sin la carga teníamos una tensión de 6 voltios. Con la carga de 1000 ohm conectada tenemos un valor de tensión de 3,9 volt. Vamos a tomar como válido ese valor. Bien, con estos datos será posible calcular la resistencia de salida a circuito abierto. Bien, a partir de los valores obtenidos, podemos determinar el valor de la resistencia de salida a lazo abierto. Esto es, tenemos 6 volt cuando la carga está desconectada, es decir, a circuito abierto, y 3,9 volt cuando se le ha insertado la resistencia de 1 kilo ohm. De allí el cálculo de la resistencia de salida, en este caso, conduce a un valor de 760 ohms. Con los valores determinados de ganancia a lazo abierto, ganancia a lazo cerrado y resistencia de salida a lazo abierto,
es posible calcular el valor de la resistencia de salida a lazo cerrado de acuerdo a la expresión que habíamos deducido oportunamente, lo cual conduce a un valor de 47 ohms para la resistencia de salida a lazo cerrado. Bien, a continuación vamos a efectuar las mediciones de ancho de banda del amplificador mediante el método de medida del tiempo de crecimiento que ya conocemos. Utilizaremos en esencia el mismo esquema de instrumentos y conexionado que hemos venido usando hasta ahora, con la diferencia de que el generador que vamos a emplear ahora debe ser capaz de entregar una onda cuadrada, porque este método se basa justamente en la medición del tiempo de crecimiento del flanco de la onda cuadrada a la salida del amplificador. Obviamente, para hacer esta medida se requiere un generador que tenga una onda cuadrada cuyo flanco tenga un tiempo de crecimiento que sea sustancialmente menor que el que se espera medir. Por eso hay que tener una idea aproximada de los valores que se esperan medir en cuanto al ancho de banda y en cuanto a los tiempos de crecimiento. El dato correspondiente al tiempo de crecimiento de la onda cuadrada generada por el propio generador es un dato que se puede obtener de las especificaciones del instrumento. Sin embargo, si no se tienen estas especificaciones a mano, un indicador válido es el siguiente. Si por ejemplo vamos a utilizar un generador que cuando entrega forma de onda senoidal el margen de frecuencia que cubre excede en varias veces el ancho de banda máximo que se espera medir, y este es el caso porque, como hemos dicho, como hemos señalado, el ancho de banda del amplificador a circuito cerrado se espera que esté en el orden de los 2 MHz. El generador que vamos a usar, como vemos acá, es capaz de entregar en onda senoidal salida de hasta 10 MHz. Bueno, eso es un indicio de que la onda cuadrada que también puede entregar este generador tendrá un flanco con un tiempo de subida suficientemente corto que garantice que vamos a poder usar el método para hacer esta medición. Vamos a efectuar a continuación la medición del ancho de banda del amplificador trabajando a circuito de lazo abierto, es decir, sin realimentación. Para hacer esta medición, al igual que en las mediciones anteriores, debemos asegurarnos que el amplificador no esté trabajando en una región alineal. En las mediciones anteriores solo habíamos constatado utilizando una onda senoidal y verificando visualmente que la misma no esté deformada, saturada ni recortada. Como en esta oportunidad vamos a usar una onda cuadrada, hay que asegurarnos también de que en la medición no entremos en una región de funcionamiento lineal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, inicialmente, ajustar el nivel de salida del generador para asegurarnos justamente que no estamos en una zona lineal de funcionamiento, y posteriormente pasar de onda senoidal a onda cuadrada o rectangular. Bueno, podemos verificar acá que el amplificador no entra o no está trabajando en región alineal. Un indicador de que está en región alineal podría ser el siguiente. Si yo incremento el nivel o la amplitud de la onda cuadrada, bueno, ahí tenemos esta diferencia, lo cual implica que acá el amplificador está entrando en una zona de recorte, que no es lo que tiene que ocurrir. Vamos a volver a la situación original. Bien, ahí estaría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir el tiempo de crecimiento de uno de los flancos. Hemos ajustado la posición del disparo para que la misma se sitúe en el centro de la pantalla, de modo de poder tener del centro hacia acá señal de pre-trigger. Vamos a ajustar ahora convenientemente la base de tiempos hasta lograr una visualización
del flanco que nos resulte conveniente. Esa podría ser. Vamos a usar ahora el menú de mediciones, medida del tiempo, y vamos a seleccionar tiempo de subida. Bien, ahí tenemos el valor, en este caso es 3,3 microsegundos. Podremos intentar mejorar esto un poquito usando una adquisición en promedio. Con lo cual la lectura se estabiliza un poco más. Vamos a tomar como dato válido 3,35 microsegundos. Bien, vamos a pasar ahora a hacer la medición del tiempo de crecimiento en la condición de funcionamiento a lazo cerrado, por lo cual vamos a cambiar el jumper para conectar el lazo. Y bueno, evidentemente a lazo cerrado la amplitud disminuye, la amplitud de salida disminuye porque obviamente la ganancia del amplificador ha disminuido. Lo que vamos a hacer es restituir el nivel nuevamente, aumentando la amplitud de salida del generador. Ahí podría ser. Por supuesto, se nota claramente que el tiempo de crecimiento ha disminuido. Esto debe ser así porque sabemos que con el amplificador funcionando a lazo cerrado, es decir, con realimentación negativa, el ancho de banda debe aumentar. Vamos a modificar acá la base de tiempo para lograr una lectura. Ahí podría ser. Y en esta circunstancia tenemos un valor de 100. Vamos a volver a poner acá, lo habíamos quitado, el modo de adquisición promedio. No, estaba en modo promedio. Bien. Y vamos a tomar como valor 170 nanosegundos. Con respecto al ancho de banda del amplificador, las mediciones efectuadas de tiempo de crecimiento empleando una onda cuadrada, tiempo de crecimiento del flanco de subida una onda cuadrada, los valores obtenidos para lazo abierto dan un valor de tiempo de crecimiento de 3,35 microsegundos, lo cual corresponde a un ancho de banda de 104 kHz. En tanto que para lazo cerrado, el tiempo de crecimiento resultó ser 170 nanosegundos, lo cual da un valor de ancho de banda a lazo cerrado de 2,06 MHz. Bien, resulta interesante tener en cuenta algunas cosas con respecto a las mediciones que acabamos de hacer. En primer lugar, el osciloscopio que utilizamos para hacer la medida del tiempo de crecimiento también tiene su propio tiempo de crecimiento, el cual resulta ser igual a la relación entre la constante que vale 0,35 dividida por el ancho de banda del osciloscopio considerado. En nuestro caso, dado que hemos usado un osciloscopio de 50 MHz de ancho de banda, el tiempo de crecimiento propio de este osciloscopio resulta ser 7 nanosegundos. Señalo esto porque es un punto que es un aspecto que debe ser tenido en cuenta, porque se puede efectuar la medición de tiempo de crecimiento por el método planteado siempre y cuando el tiempo de crecimiento que se vaya a medir sea sustancialmente mayor que el tiempo de crecimiento propio de los osciloscopios que usamos. En nuestro caso, los valores obtenidos, que han sido 3,3 microsegundos y 170 nanosegundos para lazo abierto y lazo cerrado respectivamente, resultan ser valores que están muy por encima de
el tiempo de crecimiento propio del osciloscopio. Por ende, no sería necesario ver el efecto que el tiempo de crecimiento del osciloscopio tiene en la medición efectuada. Si fuera el caso, es decir, si el tiempo de crecimiento medido fuera del orden del tiempo de crecimiento del osciloscopio, habría que tener en cuenta que este se añade al tiempo de crecimiento del amplificador que se ensaya, y lo hace según la expresión que se muestra en la diapositiva. De esta es posible deducir la expresión al pie de la misma, en la cual el tiempo de crecimiento del amplificador ensayado resultaría ser la raíz cuadrada de el cuadrado del tiempo de crecimiento medido más el cuadrado del tiempo menos el cuadrado del tiempo de crecimiento del osciloscopio. De esta forma podríamos corregir y acercarnos más al valor verdadero. Bien, probablemente algunos de ustedes se hayan dado cuenta de el efecto de giro de fase, pero si no lo han hecho, repasamos el concepto. Esta inclinación que se ve en la parte superior e inferior de la onda cuadrada utilizada para hacer la medición se debe justamente al efecto de giro de fase. Es decir, el amplificador tiene un cierto tiempo de demora. Ese tiempo se traduce en un desplazamiento de fase que obviamente, dado que el tiempo es siempre el mismo, significará un desplazamiento de fase mayor a medida que la frecuencia aumenta. Es decir, teniendo en cuenta que una onda cuadrada tiene componentes espectrales múltiples, ocurre entonces que las componentes espectrales de mayor frecuencia sufren un giro de fase más pronunciado que las de menor frecuencia, y eso da lugar a este tipo de deformación, que por otro lado no tienen ninguna importancia a la hora de hacer la medida del tiempo de crecimiento, pero lo señalo por las dudas alguien lo haya notado. Finalmente, hay que recordar que el ancho de banda medido por este método en realidad corresponde a la frecuencia de corte superior del dispositivo ensayado, según lo habíamos deducido oportunamente. Pero no sabemos nada acerca de la frecuencia de corte inferior del mismo. Realmente, digamos, el amplificador que hemos ensayado tiene una frecuencia de corte inferior en ambos casos, ya sea para lazo abierto o para lazo cerrado, que es bastante baja. Y realmente podemos tomar como ancho de banda válido el que hemos medido, pero si quisiéramos obtener una información más detallada de la respuesta en frecuencia del amplificador, incluyendo la frecuencia de corte inferior, lo correcto debería ser realizar una medición que nos permita construir un gráfico de respuesta en frecuencia, como el que se muestra en la diapositiva. Eventualmente eso sería objeto de una próxima medición. Bueno, intentaremos levantar la curva de respuesta en frecuencia del amplificador que hemos ensayado. En primer lugar lo vamos a hacer con el amplificador funcionando a lazo abierto. Para hacer este ensayo se requiere hacer un barrido de frecuencias y para ello necesitamos un generador que sea capaz de entregar un nivel de salida constante independientemente de la frecuencia a la cual esté ajustado. Esta característica de los generadores se denomina planitud y oportunamente cuando estudiemos el tema de las fuentes de señales ahondaremos más sobre el tema. Por ahora vamos a suponer que el generador que usamos tiene las características de planitud necesarias para realizar el presente ensayo. Vamos a partir de una medición de la amplitud de salida del amplificador para frecuencia central. Vamos a tomar como frecuencia central
1 kHz, que es el valor de frecuencia en el cual hemos hecho todos los ensayos anteriores. Y vamos a ajustar el nivel del generador de manera tal que la salida sea un valor que lo vamos a tomar como referencia, que en este caso serán 5 voltios. Es decir, hemos ajustado el nivel de salida del generador para que la salida sean 5 voltios. Vamos a proceder después a variar la frecuencia del generador y tomar nota en algunos puntos significativos. En primer lugar, podríamos, por ejemplo, verificar si la medición que hicimos a través del método del tiempo de crecimiento en lo que respecta a la frecuencia de corte superior es válida. Entonces, vamos a llevar la frecuencia del generador a un valor cercano. Ahí tenemos 10 kHz. Vamos a ajustar la base de tiempo. Recordemos que el valor de frecuencia de corte superior o ancho de banda medido por el método en la medición del tiempo de crecimiento nos había dado un valor cercano a 100 kHz. Vamos a verificar si esto es así. Bueno, como vemos, la amplitud de la salida va decayendo. Bueno, ahí estamos en 100 kHz. ...104 kHz. Bien. Veamos algunas cosas. Bueno. En ese punto la caída tiene que ser 3 dB. De la expresión de decibeles de tensión, esto es, menos 3 dB igual a 20 por el logaritmo de la relación de tensiones, vemos que la relación de tensiones que debe darse en ese punto es de 0,707. Es decir, la tensión de salida cuando el nivel está 3 dB abajo debe ser aproximadamente el 70% de la tensión de salida para frecuencia central. Si la tensión para frecuencia central eran 5 volts, esto corresponde aproximadamente a un valor de 3,53 volts. Podemos corroborar acá que el valor es bastante próximo, 3,56. Entonces hemos corroborado entonces que la frecuencia de corte superior medida por este método coincide con la que medimos anteriormente. Bueno, vamos a buscar otros puntos significativos. Por ejemplo, cuando la caída es de 1 dB, la amplitud debe de caer a un 90%. Eso lo pueden verificar ustedes manualmente. Entonces vamos a buscar el valor de frecuencia en el cual la amplitud de salida cae a un 90% del valor que tenía la frecuencia central. Esto es, si son 5 voltios, el 90% serían 4,5 voltios. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos 4,5 volts y la frecuencia en la cual la caída ha registrado este valor es 54,35 kHz. Redondeemos en 54 kHz. Tendríamos un punto para el trazado de la curva, más el punto que tenemos determinado para cuando la amplitud cae 3 dB, tendríamos 2 puntos. Bueno, sigamos variando la frecuencia. Bueno, ya a partir de los 25 kHz, el valor de tensión de salida se estabiliza más o menos los 5 volts. Vamos a tomar ese punto también como referencia para el trazado de la curva. A partir de allí la amplitud ya se permanece más o menos constante. Vamos a variar acá. Y ahora vamos a tratar de determinar el punto de frecuencia de corte inferior.
nos vamos acercando, podríamos tomar un punto de frecuencia de caída 1 dB también. Bueno, ahí tendríamos otro punto para 200 Hz. La caída es 1 dB. Y si seguimos bajando la frecuencia, vamos a tratar de determinar, modificamos acá la base de tiempo. Observen que ahí la frecuencia es 75 Hz y tenemos el punto de frecuencia de corte inferior. Bueno, hemos tomado una cantidad suficiente de puntos con los cuales podremos trazar la curva correspondiente bastante aproximada. Bien, los valores obtenidos con el amplificador a lazo abierto, como lo acabamos de ensayar, son los siguientes. Llevados a la gráfica correspondiente, tenemos menos 3 dB aproximadamente a 100 kHz, menos 1 dB a alrededor de 50 kHz, 54 para ser exactos, 0 dB a partir de los 25 kHz, 0 dB en 1 kHz, menos 1 dB en 200 Hz aproximadamente, y menos 3 dB en 75 Hz. Uniendo los puntos, la curva de respuesta en frecuencia bastante aproximada sería la que se muestra en la diapositiva. Bien, en segundo lugar vamos a hacer un ensayo ahora, pero con el amplificador trabajando a lazo cerrado. Haremos una cosa muy simple. En esta oportunidad simplemente vamos a determinar la frecuencia de corte inferior y nada más. Entonces, hemos colocado el jumper para que se active el lazo de realimentación. El amplificador ahora está trabajando a lazo cerrado. Y de igual manera que lo hicimos en la experiencia anterior, hemos ajustado el nivel de salida del generador para que la salida del amplificador se ubique en torno a los 5 voltios. La frecuencia en este caso es el valor de frecuencia central, 1 kHz. Vamos a hacer ahora un barrido de frecuencia rápido. Vamos a bajar de frecuencia. Vamos a intentar llegar al valor. Ahí estaría. 3,5 volt. Y ahora vemos que el valor de frecuencia de corte inferior en este caso es 16 Hz, 17 Hz. Bueno, tomemos 17 Hz. Como hemos visto, el valor de frecuencia de corte inferior se corrió, está más cerca de 0 en esta oportunidad que cuando el amplificador trabaja a lazo abierto. Sabemos que en este caso la frecuencia de corte superior está en el orden de los 2 MHz, lo cual es coherente con lo que se espera que ocurra como efecto de la realimentación negativa, es decir, el aumento del ancho de banda, lo cual implica aumento de la frecuencia de corte superior, pero también disminución de la frecuencia de corte inferior. Bien, con esta última medición vamos a dar por terminado en este punto el presente trabajo práctico.